Bienvenidos, estudiantes de sexto de secundaria. Mi nombre es Nelson de la Cruz. Soy su profesor de Ciencias Sociales. En el día de hoy voy a presentarles el resumen de lo aprendido durante esta semana. Hoy presentaremos un análisis de una tesis argumentativa. Iniciemos el desarrollo de nuestra clase con una lectura. La humanidad se ha paralizado de forma impresionante. El respirar se hizo a través de mascarillas que ocultaron nuestra sonrisa. La tierra se limpió con este fenómeno. Animales y plantas visitaron sus hábitats perdidas y la atmósfera cambió a un color tan puro que se hacía itinerante a través de las miradas atónitas ante el ojo del cielo. Los abrazos se convirtieron en toques a distancia. Los besos amistosos desaparecieron, quedando en los recuerdos de aquellos días que pronto volverán. Las teorías apuntan a una ciudad lejana, donde su población trabajadora, honesta y pobre, es la causante de todo este mal que nos ha condenado al encierro. Juan se convirtió en una palabra maldita. Lo que se ha dicho es que los habitantes de este pueblo estaban consumiendo la carne del murciélago y que en él se encuentra el virus transmitido a los humanos a partir del mamífero volador. Sin embargo, debemos estar claros de que el virus muere con el fuego, por lo que esta teoría es una falacia. La teoría apunta a que es una enfermedad pulmonar que se transmite a través de la mucosidad y el aire, que es hasta ahora la teoría más aceptada y acertada. Otra de las teorías apunta a que esta enfermedad atraca de forma implacable a los adultos mayores y envejecientes, ya que son estos los más vulnerables a causa de sus padecimientos de salud. Las teorías actuales apuntan a la creación de una vacuna universal para eliminar el virus con la velocidad que llegó, y aquí volvemos de nuevo a la competencia ancestral por la hegemonía económica e imperial capitalista. Rusia ha pronunciado antes que los demás países que tienen lista su vacuna milagrosa. China da muestras de poseer vacunas numerosas, porque todo en este país es lo grande y por mucho, Japón alega que su inyección es la más certera y económica. Estados Unidos, como siempre, alega que ya sus laboratorios tienen la vacuna lista para ser aplicada y que ellos tienen la mayoría. La verdad es que el COVID-19 es un virus de irresponsables. La causa de que este virus esté latente es la gente. Somos personas irrespetuosas de las normas. Pensamos que a nosotros no nos va a pasar nada. La verdad es que la población vive en un estado de indisciplina constante. El uso de la mascarilla es una desgracia. Se la ponen en la barbilla, se la quitan para hablar y otros la usan de sombrero. Otros son aún peores, no la usan. La verdad es que en lo que sí están todos de acuerdo
Primero, en que el uso de la mascarilla es la primera forma de prevenir el virus, luego el distanciamiento social y por último, la higiene personal y del hogar son las claves para lograr una salida exitosa a este mal. Vamos a vivir en covidianidad y vamos a superar este momento amargo para volver al abrazo, al beso amistoso, la sonrisa de dientes afuera, a la felicidad del encuentro. Pero volvamos a vivir sin miedo y sin oscuridad. Antonio Reyes Sena. Después de leer, podemos observar que el texto está estructurado según los elementos de un ensayo argumentativo. ¿Por qué? Veámoslo por partes. Contiene un título, que será alusivo al tema que se tratará. En este caso, el texto se titula COVID-19, un virus de irresponsables. En el primer párrafo de un ensayo argumentativo es una declaración de tesis. Hoy analizaremos el texto COVID-19, un virus de irresponsables. La humanidad se ha paralizado de forma impresionante. El respirar se hizo a través de mascarillas que ocultaron nuestra sonrisa. La tierra se limpió con este fenómeno. Animales y plantas visitaron sus hábitats perdidas y la atmósfera cambió a un color tan puro que se hacía itinerante a través de las miradas atónitas ante el ojo del cielo. Los abrazos se convirtieron en toques a distancia. Los besos amistosos desaparecieron, quedando en los recuerdos de aquellos días que pronto volverán. Seguido del cuerpo expositivo argumentativo llamado cuerpo del ensayo. Los argumentos se presentan en párrafos. Si hay más de uno, lo ideal es que cada párrafo corresponda a un argumento. En todo caso, deben ser muy claros y explicar de modo preciso el razonamiento para no perder al lector. Visualiza atentamente. Tesis o argumentos. Las teorías apuntan a una ciudad lejana, donde su población trabajadora, honesta y pobre es la causante de todo este mal que nos ha condenado al encierro. Juan se convirtió en una palabra maldita. En este tipo de texto aparecen las falacias argumentativas. Son razonamientos erróneos o falsos. Puede incurrirse en ellos por ignorancia o voluntariamente, como un modo de convencer mediante la razón. Por ejemplo, lo que se ha dicho es que los habitantes de este pueblo estaban consumiendo la carne de murciélago y que en él se encuentra el virus transmitido a los humanos a partir del mamífero volador. Sin embargo, debemos estar claros de que el virus muere con el fuego, por lo que esta teoría es una falacia. En un ensayo argumentativo se encuentran también los contraargumentos, que se pueden utilizar para refutar una objeción a un argumento anterior a la conclusión argumentaria, una afirmación principal o un lema. Algunos sinónimos de contraargumento son réplica, contradeclaración y respuesta contraria. Nota este contraargumento. Sin embargo, debemos estar claros de que el virus muere con el fuego, por lo que esta teoría es una falacia. Después de aprender a reconocer la tesis, pasemos a estudiar cómo se seleccionan los argumentos. Tipos de argumentos según las relaciones lógicas que se establecen. De autoridad. Es un argumento o razonamiento que en lugar de apoyarlo en un porque lo digo yo, lo apoyamos en que lo ha dicho una persona o una institución experta en esa materia
o reconocida por su superioridad intelectual. D. Ejemplificación. Este argumento refuerza mi teoría con ejemplos para que mi audiencia, mi receptor, lo entienda mejor. Es acercar la idea que yo quiero transmitir a mi receptor hablándole de algo cercano, algo que él sí entienda porque lo conoce o lo ha vivido. Las ideas apoyadas con ejemplos, primero, se entienden mejor y segundo, tienen más peso. Argumentos basados en datos. Este tipo de argumentos es difícil de derribar, ya que se respalda con información estadística y probabilística, datos numéricos que pueden demostrarse con facilidad. El argumento basado en hechos. Consiste en dar información que es irrefutable, es decir, se suministran hechos que están demostrados o datos estadísticos. De generalización. También llamado argumento de verdades evidentes. Es una forma de decir que una cosa es verdad porque es un sentir general, verdades comúnmente aceptadas o porque la mayoría de la gente cree que es así. De analogía. Análogo significa semejante. Se defiende una idea o un hecho basándose en que es parecida a otras que están muy aceptadas. De causa-efecto. El argumento causal pretende razonar la existencia de una causa para determinado efecto. Si no estudias, no aprobarás. Si escribes mal, ligarás menos. Desconectarse de las tecnologías y las pantallas 2 o 3 horas antes de acostarse hace que duermas mejor. El efecto, que es la segunda parte de la frase, hace que la primera parte sea verdad o sea aceptado como argumento válido para tener razón. Argumentos por comparación. Estos se valen del razonamiento de situaciones anteriores o parecidas de validez relativa, para realizar comparaciones entre elementos que comparten una o varias características. Tomando en cuenta los tipos de argumentos mencionados, haz una lista de los posibles argumentos que sustentarán tu tesis. De igual manera, podrías citar documentos que ayuden a presentar datos estadísticos, hacer analogías, expresar causas y consecuencias y analizar casos que ejemplifiquen. Llegó el momento de empezar a escribir tu ensayo argumentativo científico. Tengamos presente que un ensayo argumentativo es aquel caracterizado por el desarrollo de un determinado argumento o razonamiento con el fin de persuadir a los lectores sobre la validez de un punto de vista. A continuación, te presento algunos pasos para tu redacción. Pasos para elaborar un ensayo argumentativo. Primero, elección de un tema. Debes saber sobre qué vas a hablar. Jamás podrás empezar a escribir si no tienes un norte definido. No hay que confundir tema con título. El tema es el ámbito donde se inserta el texto. El título resume la especificidad con que será tratada la temática. 2. Documentación. ¿Puedes escribir solo que no conoces o no dominas lo suficiente? Pese a que el ensayo es una opinión propia, siempre es bueno que indagues un poco más. Esto le dará mayor fuerza de convencimiento y solidez a los argumentos. 3. Esquema o guión de trabajo. ¿Es más fácil hacer una casa sin armazón o con ella? Pues eso constituye el esquema de trabajo, un esqueleto sobre el que vas a construir el texto final. 4. Borrador. Una vez que organizas las ideas a desarrollar, pones por escrito la información. ¿Cuáles aspectos debo tener presente para elaborar mi primer borrador? Títulos apropiados para el tema a desarrollar. La intención comunicativa y el público lector para lograr atrapar la atención desde el principio. Coherencia. Las ideas debes desarrollarlas con un orden lógico interno que garantice su significado. Las oraciones que conforman un párrafo y los párrafos que constituyen el texto deben tener sentido. Cohesión. Los mecanismos cohesivos procuran el orden y la vinculación externa de ideas en el texto. El uso adecuado de conectores, marcadores textuales,
signos de puntuación y la elipsis, supresión de palabras o frases, ayudan con la fluidez del escrito. El uso de pronombres y sinónimos evitan las repeticiones innecesarias. Armonía estilística. El estilo del texto debe ser uniforme en cuanto al lenguaje utilizado y la forma como se presentan las ideas. Si empiezo siendo formal, con un léxico estándar formal, lo ideal es que este tono se mantenga en toda la redacción. Síntesis impecable. Debes cuidar cómo estructuras gramaticalmente los enunciados, procurando siempre que estos se ajusten a las reglas ya conocidas. Ortografía perfecta. Escribir o hablar bien es nuestra mejor carta de presentación si queremos impresionar positivamente al otro. Además, el uso correcto de los signos de puntuación garantiza que tus ideas sean plasmadas e interpretadas tal cual las concibes. Revisión. Una vez que has redactado el ensayo, lo revisas. ¿Qué aspectos debes revisar? Ortografía, acentuación y puntuación, coherencia, esto implica el fondo, cohesión, esto implica la forma, y la sintaxis. Curfew. Curfew. Toque de queda. Social. 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 Crisis. 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 Difficult. Difficult. Difícil. Situation. Situation. Situación. Awesome. Awesome. Asombroso o asombrosa. Stressed out. Stressed out. Estresado o estresada. To agree. To agree. Acordar o llegar a un acuerdo. To relax. To relax. Relajarse. Virtually. Virtually. Virtualmente. To be locked at a place. To be locked at a place. Estar encerrado en un lugar. To feel. To feel. Sentir. Sentirse. Listen carefully to the following conversation between three friends talking about COVID. Escucha atentamente la siguiente conversación entre tres amigos hablando sobre el COVID. Hi boys, how are you today? I feel stretched out. Me too. I am home all the time. This COVID is difficult. Home? Curfew? Oof. Let's go somewhere. Virtually. Good idea. We shouldn't go out. Remember Julia from school? She got COVID last week. Yes, my grandmother, who lives in Puerto Plata, got it too. Oh no. Is she okay? Well, she's locked at home, taking lots of pills and tea. Calm down, guys. Relax. Remember, this is a social crisis. I have an idea. Let's play an online video game. Yeah, that sounds awesome. I agree. From the conversation you just heard, answer true or false to the following statements. De la conversación que acabas de escuchar, responde a las siguientes declaraciones con verdadero
o falso? David feels relaxed. David feels relaxed. Genesis wants to go to the mall. Genesis wants to go to the mall. David's grandmother lives in Puerto Plata. David's grandmother lives in Puerto Plata. Kelvin wants to play an online game. Kelvin wants to play an online game. Les invito a que repasemos el concepto y uso del pasado simple. El pasado simple es un tiempo verbal que se usa para hablar de cosas que ya sucedieron o existieron. Usamos el pasado simple para expresar la idea de que algo inició y terminó en un momento específico en el pasado. Simple past. The simple past is a verb tense that is used to talk about things that already happened or existed. We use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. A continuación, te presentamos 3 situaciones en donde usamos el pasado simple para narrar eventos. Presta atención. Scenario 1. I had COVID. I am fine now. I had COVID. I am fine now. Yo tuve COVID. Ahora estoy bien. I felt terrible. I got fever, my body hurt a lot, and I had a terrible headache. I felt terrible. I got fever, my body hurt a lot, and I had a terrible headache. Me sentía terrible, me dio fiebre, me dolía mucho el cuerpo y tenía dolor de cabeza. Scenario 2. I got a new cell phone. I got a new cell phone. Conseguí un celular nuevo. My mother gave it to me as a present for my good grades. My mother gave it to me as a present for my good grades. Mi madre me lo dio como un presente por mis buenas calificaciones. Scenario 3. He did not go to the beach yesterday. He did not go to the beach yesterday. Él no fue a la playa ayer. He stayed home and watched some movies. He stayed home and watched some movies. Se quedó en casa y vio algunas películas.
En matemáticas, la factorización es una técnica que consiste en la descomposición de factores de una expresión algebraica que puede ser un número, una suma o resta, una matriz, un polinomio, entre otros, en forma de producto. Existen distintos métodos de factorización, claro está, dependiendo de los objetivos matemáticos estudiados. El objetivo de esta es simplificar una expresión o reescribirla en términos de bloques fundamentales que reciben el nombre de factores, como por ejemplo un número en números primos o un polinomio en polinomios irreducibles. Pasemos a la resolución de ecuaciones de segundo grado por factorización. Para resolver ecuaciones de segundo grado o cuadrática por factorización, o también llamada por descomposición de factores, es necesario que el trinomio sea de la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0. Sea factorizable por un término en común o aplicando un producto notable. Para esto, deberá simplificar la ecuación dada y dejarla de la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0. Factorizar el trinomio del primer miembro de la ecuación para obtener el producto de binomios. Siguiente paso, igualar a 0 cada uno de los factores. Esto lo podemos realizar ya que sabemos que si un producto es igual a 0, uno de sus multiplicandos o ambos son iguales a 0. Luego, se resuelven las ecuaciones simples que se obtienen de este modo. Para esto es necesario que recordemos la propiedad cero de la multiplicación. Esta nos dice que la propiedad cero de la multiplicación establece, en términos algebraicos por supuesto, algo que todos siempre hemos sabido. Si el producto de dos números es cero, entonces por lo menos uno de los factores es cero. Podemos usar este método para identificar soluciones de una ecuación. Propiedad cero de la multiplicación. Si A por B es igual a 0 en el modo general, entonces ya sea A igual a 0 o B igual a 0, o ambos A y B son 0. Bueno chicos, con la teoría que acabamos de ver, nos adelantamos un poco a los acontecimientos. ¿Le parece si realizamos un ejemplo para aplicar cada uno de los pasos que hemos visto? Perfecto. Tenemos la ecuación cuadrática, por supuesto, 5a a la 2 más 15a igual a 0. Vamos a proceder con cada uno de los pasos de factorización que hemos visto. El primero en resolver será sacar factor común del primer miembro de la ecuación. Por ende, si nos fijamos, tenemos que encontrar un número que sea divisible tanto entre 5, que es el coeficiente del primer término de la ecuación, y que sea divisible entre 15 también. Entonces, tenemos que el 5 divide tanto al 5 como al 15. Y si nos fijamos también, en el primer término tenemos la variable a y en el segundo término también. Por ende, factor común en variables sería la letra a. Es nuestro primer factor de la ecuación. De este modo entonces nos queda como primer elemento del segundo factor a más 15 entre 5 sería a 3. Esto igual a 0. De este modo hemos factorizado nuestro primer miembro de la ecuación. Ahora vamos a proceder por la regla del cero de la multiplicación o propiedad del cero de la multiplicación a igualar ambos factores a 0. De este modo, 5a es igual a 0. Por ende, dividimos en ambos miembros entre 5
y decimos 5a entre 5 igual a 0 entre 5. De este modo eliminamos el coeficiente del primer miembro y nos quedará a es igual a 0. El siguiente factor, a más 3, también lo vamos a igualar a 0. De este modo, a más 3 es igual a 0. Y ahora vamos a restar 3 en ambos miembros de la ecuación para dejar a A en el primer miembro. Así tenemos a más 3 menos 3 igual a 0 menos 3. Nos va a quedar entonces que 3 positivo con 3 negativo se cancelan y a va a ser igual 0 menos 3 a menos 3. En este momento hemos encontrado dos raíces de la ecuación, es decir, la variable a tiene como resultado tanto el 0 como el menos 3. Ahora vamos a proceder a reescribir nuestra ecuación y vamos a comprobar que estos resultados satisfacen la ecuación. Así que copiamos nuevamente 5a a la 2 más 15a igual a 0 y comprobamos en nuestra ecuación original que estos valores satisfacen a la ecuación. Primero, con el valor de a igual a 0, tenemos 5 por 0, que es a elevado al cuadrado, más 15 por 0, que también es el valor de a, igual a 0. 0 por 0 por el exponente es 0. Y 0 por 5 también es 0. Más 15 por 0 también 0, igual a 0. La igualdad nos dice que 0 más 0 es 0, igual a 0. Esta igualdad resultante quiere decir que el valor de a, 0, satisface la ecuación. Ahora vamos a comprobar que el valor menos 3 también satisface a la ecuación. Y decimos ahora 5 por menos 3 a la 2 más 15 por menos 3, que también es a, igual a 0. Multiplicamos el elemento que está en el paréntesis por él mismo dos veces y decimos menos por menos, más 3 por 3, 9. Y 9 por 5 serían 45. Más 15 por menos 3 serían menos 45. Entonces, este más quedaría cancelado y tendríamos menos 45 igual a 0. 45 menos 45, 0 igual a 0. También nos dice esta igualdad que el valor menos 3 en la ecuación dada es raíz de la ecuación. ¿Has pensado cómo funciona el comportamiento de los campos electromagnéticos, fluctuaciones de voltaje y corriente? Para esto se emplean los números complejos. Acompáñame a descubrirlos. Un número complejo es la forma a más bi, llamada forma estándar, donde a y b son números reales y la letra i se llama unidad imaginaria. Es decir, que un número complejo es la combinación de un número real y un número imaginario. Algunos ejemplos de números complejos son 3 menos 2i, 1 medio más i, 0 más 5i y 2 menos raíz de 3i. Veamos las clases particulares de números complejos que serán relevantes conocer. Nombres de clases particulares de números complejos. Unidad imaginaria, i. Número complejo, a más bi, donde a y b son números reales. Número imaginario, a más bi, donde b es diferente de 0. Número imaginario puro, 0 más bi, que es igual a bi, donde b es diferente de 0. Número real, a más 0i, que es igual a a. 0, que es 0 más 0i, esto es igual a 0. Y conjugado de a más bi, que es igual a a menos bi.
Para trabajar con números complejos es necesario saber cómo se suman, restan, multiplican y dividen. Conozcamos sus propiedades, igualdades y operaciones básicas. En la igualdad, A más BI es igual a C más DI. Si y solo si A es igual a C y B es igual a D. En la suma, A más BI más C más DI es igual a más C más B más D por I. Para la multiplicación, A más BI por C más DI va a ser igual a por C menos B por D más A por D más B por C I. Los números complejos satisfacen las siguientes propiedades. La suma y la multiplicación de números complejos son operaciones conmutativas y asociativas. Existe un idéntico aditivo y un idéntico multiplicativo en los números complejos. Cada número complejo tiene un inverso aditivo o negativo. Cada número complejo distinto de cero tiene un inverso multiplicativo o recíproco. La multiplicación es distributiva con respecto a la suma. La unidad imaginaria se expresa como potencia de la siguiente forma. I a la 0 es igual a 1. I a la 1 es igual a I. I a la 2 es igual a menos 1. E I a la 3 es igual a menos I. Te preguntarás, ¿por qué estas potencias tienen estos valores? Cada una de ellas tiene su porqué. Te diré la primera. I a la 0 nos dice que es igual a 1 porque todo número elevado al 0 es igual a la unidad. Si recuerdas, las potencias de la misma base divididas, los exponentes se restan. Si tienes, por ejemplo, 10 elevado a la 3 dividido entre 10 elevado a la 1, te va a dar como resultado 10 elevado a la 2. Si en cambio el 10 está elevado a la 3 en el numerador y el 10 del denominador está también elevado a la 3, se restan los exponentes y nos queda 10 elevado a la 0. Por ende, 10 entre 10 es igual a la unidad. Es decir, todo número dividido entre el mismo es igual a 1. Por eso, I a la 0 siempre será 1. Te invito a que de aquí en adelante los demás valores de la potencia, I a la 1, I a la 2 e I a la 3, los investigues junto a tu maestro tutor para que tengas la idea clara del porqué de cada una de estas cosas. Las demás potencias de la unidad imaginaria se repiten en el mismo orden mostrado y podemos calcular cualquier potencia dividiendo el exponente de I entre 4, siempre entre 4. El residuo de la división será el nuevo exponente de I y tendrá su valor en la tabla dada. Por ejemplo, vamos a hallar las siguientes unidades imaginarias. Si tenemos I elevado al exponente 12, simplemente tenemos que tomar el exponente 12 y dividirlo, como la división tradicional, entre 4 porque tenemos, recuerden, 4 potencias de la unidad imaginaria. Son fáciles de aprender, más fáciles que las vocales. Las vocales son 5 y aquí solo tenemos 4. Por ende, siempre vamos a dividir el exponente de la unidad imaginaria entre 4. Así que decimos 12 dividido entre 4 es a 3. 3 por 4 nos da 12. Y al restarlo tenemos que 12 menos 12 es 0. Ese 0 que está en el residuo de la división es el que me interesa. Por ende, no debemos hacer esta división con calculadoras, sino que tenemos que hacerla de la forma tradicional. ¿Por qué? Porque el residuo 0 es ahora el exponente de la unidad imaginaria 0. Es decir, I elevado a la 12 es igual a I elevado a la 0, que es 1, como dice nuestra tabla.
¿Te gustó el procedimiento? Te invito a que realices los siguientes ejercicios en tu cuaderno y lo muestres a tu maestro o tutor para que vean lo bien que has desarrollado este procedimiento. Vas a hacer los siguientes ejercicios. Vas a encontrar el valor de I a la 109. Vas a encontrar también el valor de I a la 95. Y por último vas a encontrar el valor de I a la 503. ¿Te parece? Este procedimiento lo vas a hacer del mismo modo que yo acabo de ejecutar. Vas a dividir el exponente dado, en este caso 109, siempre entre 4. Recuerda, de la forma tradicional, para que el residuo entonces te dé la igualdad de la unidad imaginaria. Ojalá y puedas hacer estos ejercicios y seguiremos adelante en nuestro tema de números complejos. ¿Qué tan rápido llegas a la escuela desde tu casa si tardas 10 minutos en llegar? ¿Lo habías pensado? ¿Qué magnitud deberías conocer para calcularlo? ¿Cómo calcularías tu rapidez? En la clase de hoy estudiaremos el movimiento, su clasificación y magnitudes para interpretar, analizar y comunicar el tema de la cinemática a través de gráficas experimentales y simulaciones. Para lograrlo, analizaremos algunas definiciones importantes. El movimiento es el cambio en el espacio de una partícula o cuerpo en un tiempo determinado, tomando en cuenta un punto de referencia. La cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta sus causas, limitándose esencialmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Ahora veamos la clasificación del movimiento por su trayectoria y por su velocidad. Los movimientos son relativos, pues dependen del marco de referencia elegido, y este no es más que un punto respecto al cual se describe el movimiento de un cuerpo. Entonces, un cuerpo está en movimiento si cambia su posición con respecto al marco de referencia. Los movimientos describen una trayectoria, que es por dónde se mueven. La medición de la longitud de esta trayectoria es la distancia recorrida por el cuerpo y el desplazamiento sería la diferencia entre la posición final e inicial de un movimiento. Analicemos el siguiente mapa conceptual sobre la cinemática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, cuyos elementos son desplazamiento, distancia, aceleración, velocidad, rapidez y posición. Según su aceleración, se clasifican en uniformes y variados. Y según su trayectoria, se clasifican en rectilíneos y curvilíneos. Si un auto se desplaza a una velocidad constante de 50 km por hora hacia el este, ¿cuál será su desplazamiento en un tiempo de 10 segundos? Calculemos entonces. Para calcular el desplazamiento debes conocer las informaciones necesarias, que son datos, delta X o variación de posición es el desplazamiento, que es lo que vamos a buscar. Tenemos un tiempo que son 10 segundos
y la velocidad, que son 50 kilómetros por hora al este. Con esa información vamos a la operación. Primero debemos convertir los segundos a hora, dividiendo 10 segundos entre 3600, lo que nos da un valor de 0.0028 horas. Luego calculamos el desplazamiento. Desplazamiento es igual a velocidad por tiempo, lo que sería igual a 50 kilómetros por hora por 0.0028 horas, que nos daría un resultado 1.389 kilómetros. Entonces, eso convertido a metros sería igual a 138.89 metros. Resultado, lo colocamos de este lado. Tenemos 0.13889 kilómetros, que es lo mismo que 138.89 metros. Teníamos un auto que se movió desde la posición 1 hasta la posición 2, que es el segundo árbol. En la aplicación de GeoGebra tenemos 4 partes. La primera, que es donde está la velocidad, que dice que son 50 kilómetros por hora, en un tiempo de 10 segundos, donde recorrió un desplazamiento de 138.89 metros, que en kilómetros por hora es igual a 50 kilómetros por hora. La velocidad en metros por segundo se expresaría como 13.89 metros por segundo. En el segundo gráfico tenemos el gráfico. Entonces ahí le damos clic a la parte donde dice gráfico, que es velocidad en función de tiempo, y ahí obtenemos el desplazamiento. Explicamos. Si realizamos el gráfico de velocidad en función de tiempo, obtendremos un desplazamiento debajo de la pendiente, que es igual a velocidad por tiempo, que en este caso será igual a 13.89 metros por segundo. Por 10 segundos, eso me da un desplazamiento de 138.9 metros, lo que es igual a base por altura, donde la base es el tiempo transcurrido y la altura es la velocidad. Te invito a que practiques usando la simulación de GeoGebra. Acabamos de explicar el movimiento rectilíneo uniforme o MRU, que es el movimiento que describe un cuerpo o partícula a través de una línea recta a velocidad constante. Es decir, el movimiento es lineal en una única dirección. La velocidad de desplazamiento es constante y la aceleración es nula. Hemos visto que para calcular la velocidad y el desplazamiento del movimiento rectilíneo uniforme, usamos la relación entre variables o elementos de este movimiento. Ahora resumimos lo anterior y agregamos las variables para calcular el tiempo y la rapidez. Movimiento rectilíneo uniforme. La variable a calcular, la velocidad. V es igual a desplazamiento entre el tiempo, lo que sería lo mismo que decir V vectorial igual a desplazamiento sobre tiempo. Rapidez. V escalar es igual a distancia recorrida entre el tiempo, lo que sería lo mismo que decir V escalar es igual a D sobre T. Distancia. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo, lo que es lo mismo que D igual a V por T.
Tiempo es igual a la distancia entre la velocidad, o lo que es lo mismo, T igual a D sobre D. ¿Sabes cuál era la posición de Trujillo con respecto al comunismo? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, a principios de septiembre de 1945, se constituyó la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Se promovieron ideales de libertad y defensa de los derechos humanos. En tal sentido, y como miembro de la organización, la República Dominicana estaba obligada a aplicar internamente estos acuerdos. Con el marcado propósito de imprimirle un ambiente liberal a las elecciones generales que debía celebrarse 2 años después, el 16 de mayo de 1947, el dictador Rafael Leónidas Trujillo comenzó a permitir una pequeña oposición a su gobierno, especialmente en los sectores obreros y estudiantiles. Dentro de esta apertura promovida por el jefe, surgieron en el ámbito nacional y en forma pública pacífica 2 agrupaciones que se dedicaron a hacer oposición real y efectiva al gobierno: el Partido Socialista, PSP, y la Juventud Democrática, JD. Trujillo permitió por algunos meses las actividades proselitistas de esas entidades, pero al notar que iban creciendo y despertando a las masas populares, no tuvo escrúpulos en perseguir a sus simpatizantes, empleando una fuerte represión. En este momento podemos hacer una reflexión sobre la apertura política de Trujillo. La apertura democrática de Trujillo en el contexto de la Guerra Fría fue una estrategia para identificar a los opositores o realmente estaba interesado en las libertades y la democracia. Además de los fuertes atropellos físicos que recibieron los simpatizantes, el Congreso Nacional dictó una ley haciendo imposible el activismo de organizaciones comunistas y anarquistas. De ahí en adelante, Trujillo se convirtió en el abanderado del anticomunismo en República Dominicana y en América Latina. Hagamos volar un poco nuestra imaginación. Imagina que los Estados Unidos de Norteamérica fueran los defensores del comunismo y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del capitalismo durante la Guerra Fría. ¿Cuál crees que sería la posición del régimen sobre el comunismo? Al responder que Trujillo estaría a favor del comunismo, has acertado, porque la actitud del régimen contra el comunismo obedecía al interés de recibir apoyo de los Estados Unidos. ¿Podríamos entender que esto es una especie de oportunismo? Aunque decretó la desaparición de los 2 grupos opositores, el Partido Socialista y la Juventud Democrática, el dictador decidió no ir solo a las elecciones. A mediados de las décadas del 40, la dictadura pasaba por momentos difíciles. La falsa apertura política que evidenció Trujillo, unida al contexto de la Guerra Fría, mostró a los Estados Unidos el peligro de que el régimen desaparecería. Es por esto que nuevamente repitió sus frecuentes alocuciones incitando la creación de nuevos partidos, lo que era muy factible dentro del clima democrático reinante. Esos discursos siempre caían en el vacío, porque nadie estaba dispuesto a caer en una nueva trampa que podía costar hasta la vida. Por órdenes expresas del mismo Trujillo, se formaron 2 nuevos partidos: el Partido Nacional Democrático, encabezado por Rafael A. Espaillat, y el Partido Laborista Nacional por Francisco Prats Ramírez. Por el oficialista Partido Dominicano, como era natural, corría el mismo generalísimo. ¿Con cuál ideología o modelo económico, capitalista o comunista, la Iglesia Católica mantenía mejores relaciones durante la época de la Guerra Fría? El concordato. El 16 de junio de 1954, la Iglesia Católica firmó un concordato con el gobierno del dictador Rafael Trujillo Molina.
En el documento, las partes expresan: la Santa Sede Apostólica y la República Dominicana, animadas por el deseo de asegurar una colaboración provechosa para el mejor beneficio religioso y cívico de la nación dominicana, han decidido firmar un concordato. El dictador Trujillo le confirió mucha importancia al acontecimiento y expresó: somos humildes hijos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y reconocemos que la firme sinceridad de nuestra fe y nuestra constante práctica de la cultura cristiana han sido la causa primordial de nuestro triunfo frente a los infortunios que han manchado nuestra historia. El concordato fue suscrito durante el obispado del Monseñor Ricardo Pittini, quien inició su misión en octubre de 1935 y terminó en diciembre de 1961. El concordato le confiere a la Iglesia Católica la misión de dirigir la orientación espiritual del pueblo dominicano y mantener a la católica como la religión oficial del pueblo. El historiador y sacerdote jesuita Antonio Lluveres, en su obra Breve Historia de la Iglesia Dominicana, 1493 a 1997, refiere que durante la era de Trujillo, la Iglesia y el Estado vivieron un régimen de recíproca cooperación. La Iglesia aceptó al régimen como algo beneficioso para el país y para ella misma. La dictadura de Trujillo desde 1950 a 1961. En el 1955, la dictadura conmemora los 25 años del régimen y para presentar al mundo una muestra de sus logros, organizó la Feria de la Paz. La feria fue organizada en honor a Rafael Leónidas Trujillo, en conmemoración del 25 aniversario de su ascenso al poder. Marián Ogando fue nominada como presidente de la comisión organizadora en julio de 1955. Una extensión de tierra del extremo oeste de la ciudad capital fue destinada para la feria. Contó con la participación de 42 naciones. 2 de las edificaciones de la feria fueron completadas en un tiempo relativamente corto de solo 6 meses. Sin embargo, 3 de ellas fueron completadas el 20 de diciembre y 1/3 de la estructura de exhibición no estaba lista aún. El 20 de diciembre de 1955, Héctor Bienvenido Trujillo cortó la cinta para inaugurar la feria y Rafael Leónidas Trujillo Molina pronunció un discurso con el resumen de sus logros. La hija de Trujillo, Angelita Trujillo, fue coronada Reina de la Paz cuando solo tenía 16 años de edad. El 20 de diciembre de 1955, Héctor Bienvenido Trujillo cortó la cinta para inaugurar la Feria de la Paz y Rafael Leónidas Trujillo Molina pronunció un discurso con el resumen de sus logros. La hija de Trujillo, Angelita Trujillo, fue coronada Reina de la Feria de la Paz cuando solo tenía 16 años de edad. Su vestido, de color blanco, bordeado con 60 pieles de almiño ruso con un valor de $80.000, confeccionado en Fontana, Roma, además de portar un cetro de oro y una corona. En la Plaza de las Naciones, a la entrada de la exhibición, fueron levantadas 2 largas piezas esculturales, un alpa entonando los vientos y un coloso, con los brazos en alto sosteniendo una paloma en el universo. Ambas estructuras fueron destruidas por el huracán David en 1979. 75 edificios permanentes se construyeron para la feria. Xavier Cugat y su banda fueron contratados, entre otros, para el entretenimiento. Edificios permanentes notables son el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Congreso Nacional y el Teatro Agua y Luz. En la feria se exhibieron artículos y productos agrícolas dominicanos al público internacional. Una exposición de ganado fue de especial interés para Trujillo por su gusto personal en la cría del ganado. La feria no logró el impacto que quería la dictadura y los gastos no compensaron los resultados obtenidos. El Servicio de Inteligencia Militar, SIN. A finales de los años 1950,
durante el régimen de Trujillo, se creó una especie de policía secreta denominada Servicio de Inteligencia Militar, SIM, cuya finalidad era la represión política. La organización contó con varios agentes secretos y funcionarios de la dictadura, con Johnny Aves como su jefe. El SIM atemorizó a la población en general mediante la tortura y contó con varios lugares para llevarlos a cabo. Podemos citar la cárcel del 9 y la cárcel de la 40. Johnny Aves García nace el 27 de marzo de 1924 en Santo Domingo y muere el 30 de mayo de 1967 en Haití. Fue un militar dominicano del siglo XX, hijo de George Aves, alemán, y de Altagracia García Alardo, dominicana. Fue el jefe del Servicio de Inteligencia Militar SIM durante la dictadura de Trujillo, en la República Dominicana. El SIM fue una poderosa organización que aterrorizaba a la población con crímenes y torturas, teniendo en su nómina a miles de agentes secretos diseminados en todo el país, entre los que había desde limpiabotas hasta altos funcionarios públicos y militares de alto rango. Aves se encargó en muchos casos de llevar a cabo las órdenes de represión y tortura de Trujillo, aunque muchos aseguran que a veces Aves actuó por cuenta propia. Fueron muchos los dominicanos maltratados, torturados o asesinados por el SIM en las cárceles del 9 y la 40. Investiga sobre estas cárceles, su ubicación y los métodos de tortura que utilizaba el régimen para eliminar o someter a sus enemigos. Hemos hecho énfasis durante todas estas clases en que la dictadura de Trujillo se mantuvo firme gracias al apoyo de Estados Unidos y a su política de relaciones exteriores con América Latina y el Caribe durante la Guerra Fría y en la década de 1940 a 1950. Posiblemente te estés preguntando, si la Guerra Fría duró hasta finales de la década de 1980, ¿por qué la dictadura de Trujillo fue derrocada en 1961? O quizás estés pensando que no necesariamente la tesis que hemos estudiado de que Trujillo se mantuvo en el poder con el apoyo de Estados Unidos sea cierta. Para que podamos llegar a una conclusión segura sobre este tema, es necesario que analicemos algunos acontecimientos que sucedieron en la década de 1950, los cuales precipitaron la caída del régimen. Para ello, vamos a construir un gráfico de organización. En el cuadro principal, escribirás la caída de la dictadura de Trujillo. En los cuadros inferiores, causas internas y externas que propiciaron la caída del régimen de Trujillo. Ubica los factores siguientes entre las causas: la Revolución Cubana de 1959, el atentado del presidente Rómulo Betancourt, la muerte de las hermanas Mirabal, el caso Galíndez-Gerald Murphy, las tensas relaciones con la Iglesia, la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Asegúrate de haber colocado cada causa en el renglón correspondiente. Después de realizar el diagrama, escribe una idea de cómo estos hechos influyeron en el derrocamiento del régimen. Sugerimos que en la medida de lo posible, escojas un compañero de clases para que lo realicen en pareja. Así podrán discutir el punto de vista de cada uno y ponerse de acuerdo en sus conclusiones. Muy bien. Cuando realices tu investigación sobre cada uno de estos acontecimientos y lo analices como un todo, estarás en condición de entender y explicar cómo cada uno de ellos sirvió como pieza en el rompecabezas que finalmente dio como resultado la muerte de Trujillo. También, cuando completes la investigación sobre la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, termina de completar en el cuadernillo el cuadro de las páginas 69, 70 y 72.
en la página 69 sobre las medidas de represión contra la oposición. En la página 70, la relación de Trujillo con la iglesia. Y en la página 72, la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo. Recuerda investigar sobre las cárceles que utilizaba Trujillo para torturar a sus enemigos, su ubicación y los métodos de tortura que utilizaba. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy. Recuerda que estás en capacidad de profundizar y tener éxito con estas tareas, ya que cada día eres más capaz y crítico. No olvides entregar a tu profesor tus trabajos realizados. Él evaluará tus logros. Estoy seguro que si pones todo tu empeño, te irá bien. Vocabulaire de l'unité. Vocabulario de la unidad. De l'arbre. De l'arbre. Árbol. De l'eau. De l'eau. Agua. Du papier. Du papier. Papel. Du verre. Du verre. Vidrio. Du métal. Du métal. Métal. De déchets organiques. De déchets organiques. Desechos orgánicos. Des ordures. Des ordures. Basura. Une poubelle. Une poubelle. Zafacón. De plastique. De plastique. Plásticos. De déchets. De déchets. Desechos. Reboiser. Reboiser. Reforestar. Protéger. Protéger. Proteger. Réutiliser. Réutiliser. Reutilizar. Jeter. Jeter. Tirar. Jeter les ordures. Jeter les ordures. Tirar la basura. Couper. Couper. Cortar. Couper un arbre. Couper un arbre. Cortar un árbol. Ahora veamos la siguiente situación. Deux amis se rencontrent dans un parc et ils parlent sur ses inquiétudes sur la pollution de l'environnement. Dos amigos se encuentran en un parque y conversan sobre sus inquietudes acerca de la contaminación ambiental. Tu as vu? Il est rempli d'eau partout. Eh bien, à cause des ordures jetées dans la rue, je pense. C'est vrai, tu as raison. Je pense qu'il faut faire la publicité pour recycler et déposer les déchets en papier et en plastique aux poubelles. Je suis d'accord avec toi. Il faut sensibiliser les personnes. À mon avis, c'est une bonne solution. Escuche los siguientes enunciados e indique con la letra P si las acciones son positivas y con la letra N si son negativas. Indiquez P si les actions sont positives et N si les actions sont négatives. Action qui affecte l'environnement. Action qui affecte l'environnement. Couper les arbres. Couper les arbres.
Ne pas jeter les ordures. Ne pas jeter les ordures. Recycler les plastiques. Recycler les plastiques. Planter des arbres. Planter des arbres. Recycler. Recycler. Pongamos atención a esta otra situación. Dans une voiture, dans une rue du centre-ville. En un automóvil, en una calle del centro de la ciudad. Qu'est-ce que tu dis, toi? Je ne t'attends pas. Quel bruit! Oh là là! La pollution sonore est de plus en plus insupportable. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu disais? Il faut faire des publicités pour que les gens fassent conscience sur le danger de la pollution. Je suis de ton avis. S'il te plaît, fais-le montrer les vitres de la voiture. Vite, comment il y a de la fumée. Enfin, on respire. Déjame mostrarte otros ejemplos, tanto de preguntas abiertas como cerradas. Que penses-tu de la protection de l'environnement? Que penses-tu de la protection de l'environnement? ¿Qué piensas de la protección del medio ambiente? Je pense qu'on doit diminuer les émissions de gaz toxiques. Je pense qu'on doit diminuer les émissions de gaz toxiques. Yo pienso que se debe disminuir las emisiones de gases tóxicos. Penses-tu que classifier les déchets est une bonne idée? Penses-tu que classifier les déchets est une bonne idée? ¿Piensas tú que clasificar los desperdicios es una buena idea? Est-ce que tu penses que classifier les déchets est une bonne idée? Est-ce que tu penses que clasifier les déchets est une bonne idée? ¿Tú piensas que clasificar los desperdicios es una buena idea? Oui, ça aide à recycler les déchets. Oui, ça aide à recycler les déchets. Sí, esto ayuda a reciclar los desperdicios. No, c'est une perte de temps. No, c'est une perte de temps. No, eso es una pérdida de tiempo. Escoge la respuesta correcta para cada una de estas preguntas. Choisis la réponse correcte pour chaque question proposée. Est-ce que tu jettes l'ordure dans les poubelles? Est-ce que tu jettes l'ordure dans les poubelles? Est-ce que ta famille classifie les déchets? Est-ce que ta famille classifie les déchets? Quelles activités sont dangereuses pour les forêts? Quelles activités sont dangereuses pour les forêts? Des réponses. Non, on ne le classifie pas. Non, on ne le classifie pas.
Oui, je jette l'ordure dans les poubelles. Oui, je jette l'ordure dans les poubelles. Je pense que la déforestation et le feu des forêts sont dangereux. Je pense que la déforestation et le feu de forêt sont dangereux. Recuerda socializar y corregir tus respuestas con tus compañeros, tu maestro o tutor. Espero que hayas podido reforzar lo aprendido y realizado apuntes, además de confirmar datos, pasos, vocabularios, pronunciaciones y hechos históricos relevantes de la dictadura de Trujillo. Recuerda que nuestras clases se encuentran en el canal de YouTube para cualquier revisión que necesites hacer. Hasta una próxima.